Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradecemos su amable presencia, agradecemos particularmente al doctor Manuel Becerra Ramírez y al director precisamente del Seminario de Derecho Internacional la posibilidad de la realización de este evento promovido por el Instituto y por la Embajada de Suiza, así como la Cancillería y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El evento de hoy tiene por título Neutralidad, Seguridad Internacional y Paz, México, Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para comenzar este evento, cedo el micrófono al embajador de Suiza en México, Luis José Turón, quien se dirigirá a nosotros algunos minutos. Señor embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Sí, está bien. Estimadas señoras y estimados señores, es un placer darles la bienvenida aquí en la UNAM a nuestra primera edición de México-Suiza en Diálogo. Hemos creado este concepto en el marco de las celebraciones del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México. Para más información, contamos ya con un sitio web dedicado a este aniversario, en donde publicamos contenido acerca de los temas mensuales sobre grandes figuras suizas que dejaron huellas en México y mucho más. Les invito a visitar embajadasuiza.mx. El objetivo de México-Suiza en Diálogo es de fomentar el debate sobre temas de actualidad y de crear nuevos lazos de interés entre ambos países. Desde hoy puede aún consultar el sitio web dedicado a esta serie de diálogos mexicosuiza.mx. mexicosuiza.mx. Y como lo saben, hoy vamos a abordar los temas de neutralidad, seguridad internacional y paz. Este año, Suiza festeja sus 200 años de neutralidad. En efecto, mi país es internacionalmente reconocido como un Estado neutral desde el Congreso de Viena que tuvo lugar en 1815. Sin embargo, no existió un proyecto de neutralidad como tal. Fueron las circunstancias las que hicieron que Suiza fuera declarada neutral. Suiza era una de esas zonas tapón entre Francia, Austria y Prusia, a la que convenía contener dados sus antecedentes bélicos. La neutralidad suiza ha permitido que mi país no se vea involucrado en conflictos armados, lo que ha significado para su sociedad un ambiente de genuina paz por 200 años y le ha permitido colocarse como un país con una economía de las más potentes del mundo. Además, la neutralidad nos ha garantizado la cohesión interior tan importante para un país con 4 regiones lingüísticas. Sin embargo, la neutralidad no debe ser entendida como simplemente lavarse las manos y no hacer nada ante las situaciones que suceden en el mundo. Desde 1815 a la fecha, el mundo ha cambiado y la política suiza de neutralidad se ha ajustado en paralelo. Por ello, ha recibido un sentido diferente en cada época. Hoy, la neutralidad de Suiza es libremente escogida, permanente y armada. Cabe aclarar que la neutralidad suiza sea armada no significa que pueda participar en una guerra o conflicto armado. Al contrario, compromete a Suiza a la no participación en conflictos armados internacionales, lo que en resumen significa que además de ser un instrumento eficaz de política exterior, la neutralidad juega un papel clave en la seguridad de la población. Prueba de esto son los 2 conflictos mundiales más significativos de la historia moderna, la Primera y Segunda Guerras Mundiales.
Además, los convenios de La Haya de 1907 establecen los derechos y obligaciones de los países neutros. Entre ellas se encuentra la siguiente: asegurar su propia defensa y no poner su territorio a disposición de las partes en guerra. La neutralidad es una de las 3 dimensiones de la política exterior de Suiza y se vive de manera activa y conforme a la situación. Es por ello que la toma de decisiones exige siempre una apreciación de la situación del momento. Las 2 otras dimensiones son la solidaridad y la responsabilidad. Y 2 principios son claves en la manera en la cual Suiza favorece la cooperación internacional o el encauzamiento o la solución de conflictos, construyendo puentes y fomentando el diálogo. Es justamente lo que queremos hacer hoy con México, el CICR y ustedes, debatiendo a partir de la pregunta cuáles son las diferencias y similitudes en la aplicación de la neutralidad en la política exterior de México, de Suiza y para el CICR. La doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y nuestra moderadora del día de hoy, nos hará otras preguntas más. Y ustedes también, espero, tendrán la oportunidad de formular preguntas. Para finalizar, no quisiera olvidar de agradecer a todos los oradores que aceptaron participar en la primera edición de México en Diálogo, es decir, además de la doctora Iliana Rodríguez, al profesor Manuel Becerra Ramírez, profesor de Derecho Internacional en la UNAM, al maestro Rodrigo Pintado Colé, coordinador de asesores del subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al señor Juan Pedro Scherer, jefe de delegación del CICR en México, América Central y Cuba. Espero que este diálogo sea interesante, productivo y enriquecedor. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho a las palabras de bienvenida del señor embajador Luis José Turón, y ahora cedemos el micrófono al doctor Manuel Becerra Ramírez, experto en Derecho Internacional Público, quien nos dictará una breve conferencia para ponernos en el marco del tema. Manuel, te cedemos la palabra. Tienes alrededor de 20 minutos, por favor. Muchas gracias. 20 minutos. Bueno, voy a tratar de hacerlo más breve, sobre todo porque somos muchos en la mesa, y creo que lo más interesante puede ser el debate al final. Voy a hacer una breve relación de la evolución del concepto de neutralidad. Mi ponencia la titulo La neutralidad y su actualidad en el siglo XXI. En principio, ¿cuál es el concepto de neutralidad? De acuerdo con la doctrina de derecho internacional, el Estatuto de Neutralidad obliga a los estados concernidos a no adherirse a ninguna organización, pacto o alianza que pudiera conducirles a la guerra o al uso de la fuerza armada, salvo en legítima defensa. Este estatuto implica una voluntad libremente expresada por el neutral y aceptada por el resto de los estados, bien por vía convencional, como en el caso de Suiza, o por vía de hechos a través de facto, como en el caso de Costa Rica. Neutro viene del latín neuter, ni el uno ni el otro. Una potencia es neutra cuando en una guerra no toma partido. La neutralidad consiste en la actitud del Estado de neutralidad ocasional o permanente. Se caracteriza por una vigilancia rígida y, llegado el caso, por una reacción pronta y enérgica mediante la cual el Estado impide a uno o varios beligerantes utilizar su territorio como teatro de guerra.
Esta actitud corresponde de manera precisa a las condiciones requeridas para la observación rigurosa de los deberes de la neutralidad, dando por sentado que ésta puede subsistir únicamente si se defiende de manera eficaz. ¿Cuáles son los antecedentes de la neutralidad? En realidad, la neutralidad es una institución muy antigua. Los fundadores del derecho internacional, Hugo Grocio y Vattel, ya la mencionan, se fue creando a través de la práctica internacional. Por ejemplo, los Estados Unidos, en los orígenes del Estado como tal, la neutralidad era parte importante de su política exterior. Es famosa la primera ley de neutralidad del año de 1794, que fue renovada en el año de 1808. Esto nos hace pensar que la neutralidad para un país nuevo, como en aquel momento fue los Estados Unidos, significa un espacio vital de paz para el desarrollo como Estado. ¿Qué pasa en el inicio del siglo XX? La institución de origen consuetudinaria, la neutralidad, encuentra su expresión en el derecho convencional en el año de 1907 con la Conferencia de La Haya. Uno de los temas de la conferencia fue los derechos y deberes de los países neutrales, la neutralidad de las embarcaciones utilizadas en el rescate de la toma de buques por escuadras beligerantes, reglas de derecho humanitario internacional y de solución pacífica de controversias. De acuerdo con la Conferencia de La Haya, los deberes más importantes de los estados neutrales son no participar en guerras, asegurar su propia defensa, garantizar la igualdad de tratamiento de los beligerantes con respecto a la exportación de material de guerra, no proporcionar mercenarios a los beligerantes, no poner su territorio a disposición de las partes en guerra. Como resultado de la conferencia, aproximadamente 40 estados se declararon neutrales, lo que crea una situación propicia para ello, pues ese número les permitió presionar para que se respetara la neutralidad. Sin embargo, al final de la Primera Guerra Mundial, solo 6 estados se mantuvieron en esa posición, fundamentalmente ante la presión de otro concepto de guerra. La guerra dejó de tener el objetivo de vencer al ejército enemigo por el de la guerra total contra el Estado enemigo. Es importante también mencionar otro hito que afecta el concepto de neutralidad. En el año de 1928, con el Tratado de Abraham-Kellogg, se inicia la norma consuetudinaria mediante la cual se proscribe la guerra como medio de solución de diferencias internacionales. El derecho internacional, en consecuencia, es un derecho de paz. En el intervalo de las 2 guerras mundiales, la institución de la neutralidad entró en crisis, entre otras razones porque había sido ineficaz para detener la agresión de las potencias del eje y porque legalmente se decía que era inconsistente con el Estatuto de la Liga de Naciones, que contenía un sistema de seguridad colectiva que exigía acción en contra de los agresores. Sin embargo, la Confederación Helvética, con su ingreso a la Liga de Naciones, mostró que sí era posible ser neutral y ser miembro de la organización internacional al mismo tiempo. Más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, el esquema de seguridad colectiva que en este momento sigue vigente con la Carta de San Francisco se hizo más claro y, por así decirlo, más severo. Recordemos el artículo 2 de la Carta de San Francisco, que establece los propósitos consignados en el artículo 1. Dice: la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. Ojo, este es fundamental porque para algunos académicos esos son los obstáculos para precisamente participar como neutrales en el sistema de seguridad de Naciones Unidas. Y esos principios son los siguientes. El artículo 2, fracción 4, establece: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Ok? ¿Pasa eso? La fracción 5 dice: los miembros de la organización prestarán, a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Además, en la fracción 6,
La organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacionales. Y junto con estos principios, la Carta de San Francisco, como sabemos, cuenta todo un sistema de acciones y sanciones coercitivas de carácter gradual en el capítulo 7, en caso de quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales. Así, con este esquema en donde en principio está proscrita la guerra como y con un sistema de seguridad que se aplica a los violadores de la normatividad internacional, sería entendible que la neutralidad no es posible, pues hay una obligación no solo jurídica, sino también ética en colaborar contra los estados violadores de la legalidad internacional. Sin embargo, el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene en la Carta de San Francisco su base constitucional, se vio detenido por la Guerra Fría, que dio paso a un mundo bipolar en donde frecuentemente el sistema de seguridad colectiva se veía obstaculizado por el veto de las hegemonías rivales. Entonces, la institución de la neutralidad cobró importancia. De ahí que inclusive en el seno de la comunidad internacional aparecía el grupo de los no alineados, una especie de movimiento de neutralidad. Algunos autores consideran que técnicamente eso no es neutralidad, pero es una expresión en ese sentido. Hay en la práctica internacional y en la doctrina de derecho también diferentes tipos de neutralidad. Según el profesor Fabián Novak, los tipos de neutralidad son neutralidad ocasional, cuando se adopta discrecionalmente por un Estado ante un conflicto bélico del que quiere permanecer al margen. La neutralidad ocasional diferenciada, que es benévola, flexible o calificada, por ejemplo, es el caso de los Estados Unidos antes de entrar a las acciones acciones armadas en la Segunda Guerra Mundial. También está la neutralidad ocasional en guerras no declaradas, como fue en los casos de la Guerra de Corea de 1950, en el conflicto de Suez en 1956, en el conflicto de Francia y Túnez de 61, o en el conflicto de la India-Portugal el 62, después el de la India y China el 64. Tampoco la guerra de Vietnam, ni la de Irak, ni la de las Malvinas fueron declaradas. Evidentemente, el requisito de declarar la guerra que exigía la Convención de La Haya de 1907, de notificar el inicio de la guerra, ha quedado en desuso. Hay otro tipo de neutralidad, la neutralidad permanente. El Estado con ese estatuto debe de ser más riguroso en sus obligaciones de abstención e imparcialidad. Bueno, ¿qué pasa con la neutralidad suiza? Que escuchamos ya algunos conceptos. La neutralidad suiza, como decía también el señor embajador, tiene que ver con su particular historia, rodeado de conflictos bélicos y su particular composición étnica nacional. Así, la neutralidad como un elemento de defensa y de subsistencia tiene una larga historia. De aquí hay algunas fechas claves. En el año de 1521, Suiza firma con Francia un tratado de neutralidad que renovó en el año de 1663. En el año de 1815, las potencias aliadas y Francia reconocieron y garantizaron la neutralidad perpetua de Suiza. En el año de 1920 ingresa a la Sociedad de Naciones y mediante declaración del Consejo dispensa a Suiza de tomar parte de cualquier acción militar e inclusive de dejar pasar tropas por su territorio de acuerdo con su neutralidad perpetua. En el año 2001, con motivo de los atentados a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, el gobierno suizo, el presidente de la Confederación, Moritz Leuenberger, expresó lo que podemos considerar la base de una nueva política de neutralidad. Él dijo: por medio de este inmenso acto de odio, acervos y valores tales como la paz, la sociedad liberal y la tolerancia sufren un descenso, pero seguimos creyendo, no obstante, en esos valores. Y más tarde, en relación precisamente con los mismos eventos, el 11 de septiembre, el Consejo Federal, en respuesta en el año 2002 a una moción del Consejo Nacional, formula de esta manera su apreciación de los eventos en relación a la política de seguridad de Suiza. Abro comillas:
La base de la política de seguridad suiza, la seguridad por la cooperación, el respeto de la neutralidad inalienable y armada, se ve confirmada por los recientes eventos. El terrorismo es precisamente un fenómeno que ignora las fronteras y que puede ser combatido con posibilidades de éxito nada más en el marco de una cooperación internacional. En el año 2002 se produce la adhesión de Suiza a la ONU, previa votación en el año 2002 de la población, en donde el 54.6% de los electores aceptan la adhesión de Suiza a la ONU. Esto será concretizado el 10 de septiembre del mismo año. En su declaración de adhesión, el Estado suizo se mantuvo en su línea de política internacional de neutralidad. Nada más menciona algunos otros países neutrales. Hay diferentes casos, por ejemplo, Bélgica, Luxemburgo, Austria, el Estado del Vaticano, la República Oriental de Uruguay, Albania, Camboya, Laos y Costa Rica. Hay inclusive otro tipo de otras modalidades de neutralidad, como el caso del Tratado de Washington de 1959 sobre la Antártida, el Tratado de 1967 sobre la Luna y otros cuerpos celestes, el mismo Canal de Panamá, el Tratado de Tlatelolco, que crea una zona libre de armas nucleares. Sin embargo, podemos decir que actualmente la neutralidad, como se conocía en sus orígenes, se ha modificado sustancialmente al parejo de las relaciones internacionales. Hago en mi ponencia una mención muy breve, porque sé que su presidente hablará en su momento, sobre el Comité Internacional de la Cruz Roja. En efecto, en mención especial tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es promotor y garante del derecho humanitario internacional y que basa precisamente su actuación en la neutralidad, sin la cual le quita autoridad moral a su actuación. El comité es, de acuerdo con su esencia, una organización imparcial, neutral e independiente. Tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia, asimismo la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios internacionales. Como sabemos, fue fundada en 1863 y dio origen también a los convenios de Ginebra y al movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina. ¿Qué pasa con México? México y la neutralidad. México, con su política principista y con apego al derecho internacional, históricamente ha renunciado al uso de la fuerza y a la intervención en los asuntos internos de otros estados. La explicación de la política principista se encuentra en la historia de México, en donde desde su creación como Estado libre y soberano en el siglo XIX fue motivo de intervención de las potencias del momento, Francia, Inglaterra, España, y de una potencia naciente en aquel momento, Estados Unidos. Algunos dicen que México en el siglo XIX parecía Vietnam del siglo XX por las intervenciones extranjeras tan frecuentes y abundantes. Gracias a su política principista pudo navegar en las aguas turbulentas de la Guerra Fría y no rompió relaciones con Cuba, por ejemplo. Fue destino de un importante flujo de refugiados y se proveyó de una política de paz con su iniciativa del Tratado de Tlatelolco. Entre otros principios se destacan los de no intervención en asuntos internos, la igualdad jurídica de los estados, la resolución de controversias por medios pacíficos. Si uno quiere hacer una comparación entre la neutralidad suiza y la política principista de México, es posible encontrar similitudes. Ambos la toman como una política interna de cohesión. Oímos las palabras del señor embajador. Es un elemento que cohesiona a la variedad étnica cultural de Suiza. En el caso de México, la política exterior es un elemento de cohesión, porque la que refleja una posición progresista e independiente a nivel internacional.
Ambas responden a un medio ambiente hostil sin que sean potencias militares. Si uno ve la evolución del mapa de Europa del siglo XX, por ejemplo, verá uno que hay una serie de conflictos y Suiza siempre está al centro, ¿no? Ambos países buscan en su política externa un prestigio internacional que le dé fuerza moral. Ambos en este momento buscan dar una respuesta a los cambios de las relaciones internacionales. Suiza con una nueva concepción de neutralidad, neutralidad participativa podríamos decirle, y México con la mayor participación en el Consejo de Seguridad. Hay diferencias que pueden servir de ejemplo. Es el caso de la consulta popular que hace Suiza para determinar lo que hace con su política exterior, y México tiene en su texto constitucional los principios que regulan su política exterior, el artículo 89, fracción 10ª, que aunque desde mi perspectiva no era necesario insertarlos en la Constitución, me parece que por lo menos hace pensar a los políticos que dirigen la política exterior de este país. ¿Qué pasa en la posguerra fría y la institución de la neutralidad? El fin de la Guerra Fría, desde mi perspectiva, ha dado pie a una transformación de las relaciones internacionales y con ello al derecho internacional. Y estas son algunas de sus características, que falta inclusive desarrollarla con un poquito más de profundidad. En principio, el bipolarismo ha dado paso a un multilateralismo naciente que no deja de conformarse totalmente. Por otra parte, el sistema de seguridad colectiva que tiene su núcleo en el Consejo de Seguridad de la ONU está rebasado por la realidad internacional y es necesaria una reforma profunda en donde no se actúe cuando los conflictos ya estallaron, se actúa como bomberos, sino que tenga una acción preventiva atacando las causas de los conflictos más que los conflictos en sí cuando ya estallaron. Hay que ver la problemática que hace nacer estos conflictos. Por ejemplo, pobreza, distribución inequitativa de la riqueza, deterioro del medio ambiente, etcétera. Por otra parte, el Consejo de Seguridad, después de su actividad durante la Guerra Fría, ahora se ha convertido en un órgano hiperactivo y en algunos casos de carácter legislativo, que no cuenta con un sistema de pesos y contrapesos. Sobre esto hay muchísimos trabajos en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, en donde se muestra que las resoluciones del Consejo de Seguridad llegan inclusive hasta la cocina, hasta la parte interna de los estados, como que si fuera un órgano legislativo mundial. En ese sentido, desde mi perspectiva, es muy peligroso embarcarse en guerras cuyos motivos ocultos muchas veces son los intereses estratégicos o por recursos naturales escasos. Las guerras de la posguerra fría hasta el momento son guerras internas. Las amenazas a la paz y seguridad internacionales ahora no vienen de grupos convencionales, sino atípicos como los terroristas o el crimen organizado internacional, ojo, subrayo transnacional. En ese sentido, volvemos a nuestro tema inicial. La neutralidad como institución señera de paz del derecho internacional tiene que cambiar haciendo a los estados más participativos de las acciones colectivas, o la neutralidad debe ser activa en la conformación de instituciones que modifiquen o pongan al día sus estructuras de acuerdo con las necesidades de mayor justicia internacional. Ese es, pienso yo, que es el punto de arranque de un debate que se puede dar entre los académicos y los políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Becerra. A continuación, el pódium sostendrá una discusión en relación a 3 preguntas. Puede ser en desorden, pero siempre comenzaremos por respeto a la presidencia con el señor embajador. Y le pediríamos al personal de la embajada
que nos ayudaran a repartir papeles para que nuestros invitados en este foro puedan realizar sus preguntas mismas que ustedes podrán desarrollar en la manera que se desarrolle la propia discusión de este panel, y con posterioridad a la discusión serán tomadas a la mesa para poder responderlas en orden. Muchísimas gracias. Bueno, pues la primera pregunta que le lanzaría a los panelistas aquí presentes, que ya ha citado el señor embajador Luis José Turón, que entre otros, por supuesto, está el doctor Manuel Becerra a mi izquierda, a mi derecha Juan Pedro Scherer, jefe de la delegación del 6R en México, América Central y Cuba, y en mi extremo izquierdo el maestro Rodrigo Pintado, que él es coordinador de asesores de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, cuyas semblanzas tienen ya ustedes a la vista. Mi primera pregunta, independientemente de que el doctor Becerra en un latinazgo nos dice que neutro es neuter, ni uno ni el otro, querríamos saber en términos prácticos, señor embajador, ¿qué es la neutralidad y si este es un concepto rígido? Y la pregunta va para todos. El derecho de la neutralidad es definido. Los convenios de la Haya del 1907 establecen los derechos y deberes de los neutros en caso de guerra. El derecho más importante es el derecho a la inviolabilidad de su propio territorio. Los deberes les mencionó el profesor Becerra antes en su presentación. No participar en guerra es uno de los más importantes. El derecho de la neutralidad se aplica nada más en tiempos de guerra. Eso es. Pero hay otra parte. Sin embargo, la política de neutralidad deja una margen de maniobra. Ella es definida en función de derecho que yo mencioné, de la situación internacional, de la historia, de la tradición, al igual del interés del país. El gobierno suizo se apoya en el derecho de la neutralidad y las consideraciones relativas a la política de neutralidad para elaborar sus decisiones. Mencioné en mi palabras de bienvenida que la toma de decisiones exige siempre una apreciación pertinente de la situación del momento. Quisiera ilustrarle con dos ejemplos concretos, la Segunda Guerra Mundial y la guerra en Kosovo. La Segunda Guerra Mundial, según el derecho de la neutralidad, el Estado neutro tiene derecho a la inviolabilidad de su territorio y tiene el deber de garantizar su integridad. Segundo, la situación suiza debe enfrentarse con dos exigencias simultáneas: preparar su defensa y asegurar su supervivencia económica en ese tiempo. Entre 1940 y 44, el país se encuentra rodeado de territorios dominados por las potencias del eje. ¿Qué pasó en la historia? En 1939 Suiza declara formalmente su neutralidad conforme a los convenios de la Haya. Esta neutralidad declarada es por mucho respetada por los beligerantes. Y ahora la tradición que tenemos en cuenta. La generación al poder en 1939 percibe la neutralidad como la continuación coherente de la política de la Primera Guerra Mundial y de la guerra durante la guerra franco-alemana de 1870 y 71. ¿Qué decisiones tomaron el gobierno suizo? Tomó el gobierno suizo al fin de garantizar una neutralidad creíble. Suiza moviliza un efectivo que alcanzará hasta 450,000 hombres y mujeres para asegurar la defensa nacional. También fija el precio de que debería pagar cualquier invasor. Es por este medio y por el medio de concesiones económicas a las potencias del eje
que es posible asegurar la independencia del país en esa época. Ahora la guerra en Kosovo en 1999. Primero, el derecho de la neutralidad, el otorgamiento de derechos de tránsito para misiones de combate entra en cuenta, pues, que la OTAN no ha sido expresamente mandatada por la ONU para llevar a cabo este tipo de misión. La participación de Suiza en acciones humanitarias y sanciones económicas internacionales no presenta, sin embargo, problemas. Después de la guerra, derechos de tránsito pueden ser acordadas porque el involucramiento de la Fuerza de Mantenimiento de Paz, que se llama KFOR, se apoya en un mandato de la ONU y que Yugoslavia dio su acuerdo. De esa manera, la participación suiza en la KFOR también es compatible con el derecho de la neutralidad. Segundo la situación, para Suiza las violaciones de los derechos humanos perpetrados en Kosovo son inaceptables. También tiene que tomar en consideración que es el principal país, Suiza, es el principal país de acogida para los extranjeros, para los refugiados de Kosovo. Uno de sus intereses mayores es de ver que se instaura en Kosovo una situación en donde el respeto del ser humano prevale, al igual que el retorno de los refugiados a sus países. Tercero, historia. El involucramiento de Suiza en Kosovo y en los alrededores se inscribe en la política que siguió hasta hoy. Suiza no se absuelve de sus deberes de Estado neutro y aprovecha su gran margen de maniobra para expresar activamente su solidaridad. ¿Y qué pasa con la tradición? La neutralidad nunca ha impedido a Suiza involucrarse plenamente para hacer respetar los derechos humanos. Las decisiones del gobierno fueron: Suiza participa en iniciativas humanitarias en Yugoslavia y proporciona un apoyo humanitario a los refugiados que se encuentran en Albania y Macedonia, países vecinos. El gobierno suizo no otorga derechos de tránsito a la OTAN para sus misiones de combate, sin embargo aplica las sanciones no militares contra Yugoslavia. Al amparo del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, Suiza participa en la KFOR y otorga sus derechos de tránsito. Gracias, señor embajador. Maestro Rodrigo Pintado, el escenario que dibuja el embajador es en el contexto de conflictos armados propiamente dichos, para el ejercicio del concepto de la neutralidad. México, podemos hablar de muchos conflictos y espiral de violencia, pero hasta ahora la tipología habla de otras situaciones de violencia, no habla de un conflicto armado ni internacional ni no internacional. ¿Cómo opera este concepto? Es decir, ¿cuál sería o qué es la neutralidad? Y otra vez, ¿es un concepto rígido? ¿Cómo se manifiesta a través de la posición mexicana? Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar, yo creo que habría que recordar que México no es un país neutral. Ha habido algunas interpretaciones erróneas del principio de la no intervención de México, pensando que eso significa que México es neutral. México no es un país neutral, participamos en la Segunda Guerra Mundial y somos parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, entre otras cosas, pero sin embargo nuestra política exterior sí se rige de conformidad con los principios de política exterior que están en el artículo 89 Entonces, de la hablaríamos de una Constitución. Flexibilización. Sí, yo creo que un poco retomando la presentación excelente que hizo el doctor Becerra, habría que primero recordar que la historia de México y las múltiples intervenciones hicieron que adoptáramos esta política más bien defensiva y de no intervención, y que también tiene que ver con una doctrina militar de no atacar o no estar dispuestos
para hacer intervenciones militares en otros países. Por eso es que nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, son unas Fuerzas Armadas eminentemente defensivas, que se encargan de la protección del territorio y la defensa del territorio nacional, y no tenemos fuerzas de proyección internacional. Por ejemplo, no tenemos portaaviones porque un portaaviones es una fuerza de proyección hacia otros países. México no necesita ese tipo de armamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de no intervenir es un resultado de nuestra historia, de no ser ofensivos militarmente, es un resultado de nuestra historia, pero eso no significa que seamos neutrales, ¿no? Eso es muy importante definirlo. Y después, yo creo que uno de los principios más importantes que quizá más que el de la no intervención es el de la solución pacífica de las controversias. Es decir, que México cree que la manera más eficaz de resolver los conflictos internacionales es de forma pacífica, y por eso es que estamos tan involucrados y tan convencidos de la importancia de las Naciones Unidas como el foro en el que se tienen que dirimir las diferencias y no llegar al momento del conflicto armado, ¿no? Aquí retomo un poco lo que señalaba de la importancia de tener un Consejo de Seguridad de la ONU que ataque más la cuestión de la prevención del conflicto armado, ¿no? Antes de que éste estalle, y cuando éste estalla, entonces ya tomar medidas a través del sistema de seguridad colectiva que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esto es una parte inherente de nuestro ser internacional como país. Creemos que la forma más eficaz de resolver los conflictos es de forma pacífica. Tenemos una prueba clara en nuestra región de América Latina, que es una región que pues está libre de conflictos, y que cuando hay enfrentamientos entre los países, pues lo llevamos a los foros internacionales. Nos vamos a la Corte Internacional de Justicia, como es el caso ahorita, ¿no? Entre Chile y Bolivia, con la cuestión de la salida al mar. En vez de que haya un conflicto, usamos los foros internacionales, y esa es una convicción latinoamericana que también tiene México en este sentido. Ahora, regresando al punto de la neutralidad como un concepto rígido, yo quisiera decir que, pues, de acuerdo con, y un poco retomando los argumentos, pero de acuerdo al derecho internacional y más específicamente a los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, ante violaciones graves emanadas por normas imperativas del derecho internacional, los Estados deben cooperar para poner fin por medios lícitos a las violaciones. Entonces, ningún Estado podría reconocer como lícita una violación grave, ni prestará ayuda o asistencia para mantener esta situación. Entonces, de esa manera, los Estados no podrían permanecer neutrales, o sea, no podría ser una neutralidad rígida en ese sentido ante situaciones de violaciones graves a normas imperativos del derecho internacional o al jus cogens, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque finalmente entonces la neutralidad se define como un concepto en el que sí puede permitir a ciertos estados no involucrarse en conflictos armados, pero tampoco debe entenderse como una permisividad para que ante violaciones graves del derecho internacional no haya una actuación. Aquí lo que hay que acotar muy claramente es que cualquier actuación para México deberá estar sancionada por la Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo de seguridad colectiva bajo el cual estamos todos obligados a actuar para preservar el derecho internacional en esta actuación. Ahora, retomando un poco, y si quieren más adelante podemos discutir un poco cómo ha evolucionado la cuestión de la participación de México en las situaciones de conflictos internacionales, porque si bien inicialmente en el contexto de la Guerra Fría teníamos una práctica de no intervención que también implicaba que no participábamos en el Consejo de Seguridad, esto ya cambió con el tiempo. Ahora estamos participando en el Consejo, y también hemos tomado la decisión de participar en operaciones de mantenimiento de la paz, y esto no se contrapone al principio de no intervención, y podemos abundar un poco, ¿Qué te parece un que poco sobre esto. Para la segunda pero pregunta? nada más quería señalar un poco, retomando los argumentos que señalaba el doctor Becerra sobre el Consejo de Seguridad, que
Efectivamente, el Consejo tiene un problema por la cuestión de la existencia del veto, ¿no? De los 5 miembros permanentes. Es decir, cuando el Consejo está obligado, de acuerdo con la Carta, a actuar ante amenazas a la paz y la seguridad internacionales, a veces, en ocasiones, se ve impedido por la utilización del veto por parte de uno de los 5 miembros permanentes. Esto tiene 2 vertientes. Por una parte, se puede entender como un sistema de contrapesos, entonces ahí no estaría de acuerdo con la afirmación de que no hay contrapesos dentro del Consejo. Yo creo que los propios miembros permanentes y no permanentes se contraponen en sus intereses dentro del Consejo, ¿no? En función de los diferentes intereses que tienen a nivel internacional, pero por otra parte impide la acción ante violaciones graves, ¿no? Y entonces aquí es donde nosotros estamos proponiendo que haya una reforma del veto en donde los propios miembros permanentes se pronuncien voluntariamente por no utilizarlo ante violaciones graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Es una iniciativa que junto con Francia, México está promoviendo muy activamente. Muy bien, y hablando de ONU y de derecho internacional humanitario, pues tenemos desde el punto de vista de la clasificación de las organizaciones internacionales, una organización internacional sui generis, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene una gran trascendencia en el término de la neutralidad. Juan Pedro Scherer, ¿es un concepto rígido la neutralidad para ustedes? ¿Cómo es que es interpretada por el CICR? Bueno, diría que, como se mencionó, el CICR ya tiene su origen en Suiza y creo que, la neutralidad del CICR definitivamente también se inspira de la neutralidad suiza. Habiendo dicho eso, creo que también se distingue tanto por los fundamentos jurídicos como que en sus objetivos. Como se mencionó, para Suiza la neutralidad es un medio para garantizar, preservar la integridad territorial y la independencia del país. Para el CICR la neutralidad es algo fundamental en su acción. A lo mismo que los 6 otros principios fundamentales, la neutralidad y los 6 otros principios fundamentales ilustran un poco la ética del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y definen su método de proceder para brindar asistencia a las personas que sufren en situaciones de conflicto armado, de otras situaciones de violencia o de desastres naturales. Al nivel del CICR o del movimiento, el principio de neutralidad está formulado como sigue: con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Eso nos permite, en nuestra acción, en primer lugar, cuando estamos en situaciones de conflicto armado, de establecer y de mantener diálogo con todas las partes en conflicto. La neutralidad no es un fin en sí mismo, sino es un medio que nos permite establecer diálogo con todas las partes en conflicto sin calificar a las partes en conflicto. Y a través de este medio nos permite tener acceso a todas las partes que sufren de una situación de conflicto armado y nos permite brindar asistencia a las personas que están directamente afectadas, cual sea la ubicación de esas personas, cual sea la autoridad bajo la que están esas poblaciones. De igual manera nos permite no solamente garantizar el acceso, pero garantizar la seguridad de nuestros equipos en el terreno. Muy bien, muchas gracias. Manuel, dentro de tu conferencia tú decías que la neutralidad puede tener una clasificación ocasional, diferenciada, benévola, en guerra, etcétera. ¿Esto nos llevaría a afirmar que no es rígido este principio o qué piensas tú? Me parece que ha evolucionado indudablemente de acuerdo con el sistema de relaciones internacionales. Es decir, no es lo mismo el siglo XVII que actualmente. Entonces, ese concepto también de neutralidad se ha modificado. En principio era, como se dijo claramente, la no participación en un conflicto armado, ni ser utilizado su territorio, ni participar mediante soldados o con bienes a un conflicto, es mantenerse. Actualmente es evidente que las relaciones internacionales se han modificado. Simplemente lo que estoy mencionando de que las guerras en este momento son fundamentalmente internas,
hace ya una diferenciación de la posición de los estados. ¿Dónde está la neutralidad? Hasta ahí sería mi respuesta, pero hay otras cuestiones. Esto me parece muy bien porque me permite irme a la segunda pregunta, que sería, ¿cuál es la vigencia de la neutralidad en un mundo amenazado por el terrorismo? Desde su perspectiva, ¿cómo se realiza este concepto? Comenzaríamos nuevamente con usted, señora Ibarra. Gracias. Naturalmente, la neutralidad no es capaz de proteger ella sola a nuestro país contra nuevas amenazas como el terrorismo, el crimen organizado o la destrucción del medio ambiente. Se trata, por lo tanto, de reforzar nuestra cooperación internacional en el ámbito de la política extranjera y de la política de seguridad. Por ello, debilitar la neutralidad. Suiza concibe su neutralidad de manera a poder tomar las precauciones militares necesarias para defenderse, también contra las nuevas formas de amenazas. Según el tipo de amenaza que conviene prevenir, eso podría también implicar una cooperación internacional transfronteriza en la preparación de medidas de defensa también. Quisiera también mencionar que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno reafirmó, como el profesor Becerra ya lo dijo, es importante, es por eso que lo mencionó, la base de la política de seguridad suiza, la seguridad por la cooperación en el respecto de la neutralidad inalienable y armada, se ve confirmada por los recientes eventos. El terrorismo es precisamente un fenómeno que ignora las fronteras y que puede ser combatido con posibilidades de éxito nada más en el marco de una cooperación internacional. Es decir, que ese concepto de neutralidad no es rígido. Muy bien. Seguiríamos también ahora con Juan Pedro Scherer la misma pregunta. ¿Cuál es la vigencia de la neutralidad en un mundo amenazado por el terrorismo? Desde la perspectiva del CICR, ¿cómo se realiza este concepto a partir de este flagelo de violencia que emana de grupos terroristas? Bueno, diría que a raíz de los atentados del 2001, tanto la neutralidad como la acción humanitaria del CICR ha sido cuestionada, criticada, tomando por ejemplo el trabajo que realizaba y que sigue realizando el CICR en países como Afganistán, como Irak, donde tenemos y mantenemos diálogo directo con actores armados como los talibanes, que son considerados por parte de la comunidad internacional como grupos terroristas. Entonces ahí hubo muchas críticas en cuanto a la acción humanitaria del CICR, teniendo posiciones de algunos países que básicamente uno no puede ser neutral en esas situaciones y que básicamente tiene que tomar parte en su acción. Creo que es definitivamente también en esas situaciones, cuando hay una polarización muy grande, muchas presiones, que la neutralidad, que la acción neutra e independiente tiene también toda su relevancia y importancia. Nos permite seguir trabajando y brindar asistencia a poblaciones que viven bajo la autoridad de esos mismos grupos. Nos permite mantener diálogo, nos permite tener enlaces de comunicación para pasar ciertos mensajes. Si también fuimos criticados por un lado, creo que esa polarización llevó también muchos problemas para el CICR, y el ejemplo de Irak, donde en varias oportunidades la organización ha sido directamente atacada por ciertos actores armados, y eso debido más que todo al hecho que la acción humanitaria del CICR ya no era percibida como neutral, sino como parte de una coalición donde los intereses políticos premiaban. Entonces, eso nos hizo también reflexionar mucho cómo hacer entender
la importancia de una acción neutral e independiente mismo en situaciones donde hay una polarización muy alta, donde hay actos de terror que ocurren al cotidiano, y la importancia de poder desarrollar una actividad humanitaria en favor de las poblaciones. Muy bien. Aquí hago un paréntesis y me gustaría, porque veo mucha gente joven, Juan Pedro, invitarlos a que entren a la página del CICR para que vean la enorme labor que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja. Porque si ciertamente hablamos de neutralidad, esto deja un saldo negativo muy importante hacia los civiles o los no combatientes, donde el CICR hace una labor muy importante. Y señalar también que es de los pocos interlocutores legítimos que ha sido permitido de entrar al conflicto en Siria, uno de los grandes conflictos de los últimos 10 años en materia humanitaria. Te preguntaría, Manuel Becerra, con la calidez y el cariño que te tengo, que me dijeras cuál es la vigencia de la neutralidad en un mundo amenazado por el terrorismo. Aquí podríamos hablar incluso del Consejo de Seguridad y quizás también contestar, ¿por qué no?, al maestro Rodrigo Pintado, de si existen o no contrapesos en la realización de este concepto a partir del flagelo de violencia que proviene del terrorismo. ¿En principio a mí? Sí. Bueno, hay una... Como estamos viendo, hay una evolución del concepto de neutralidad ante la modificación de las relaciones internacionales. Eso es el primer. Pero mi punto es que aquí tanto la posición de México, una posición que podemos decirlo no estrictamente de neutralidad, sino principista y de defensa del derecho internacional, tal parece que se acerca mucho al concepto de neutralidad contemporáneo de Suiza. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Irak, México dijo no participo, en virtud de que no hay una resolución del Consejo de Seguridad que avale la participación en ese tiempo de la tríada Estados Unidos, España y la Gran Bretaña en Irak. México no participó y además tuvo un desempeño, me parece, muy adecuado dentro del Consejo de Seguridad. Es decir, sacamos de ahí el principio de que no participo si no hay una resolución del Consejo de Seguridad. Suiza, por su parte, en el caso de Kosovo, es lo mismo, no participo si no hay una resolución del Consejo de Seguridad. Y ambos estados, ahí es donde yo veo cierta similitud, aunque no estemos hablando de lo mismo. Es decir, México no habla de neutralidad, no puede ser neutral, pero por otra parte Suiza está diciendo soy neutral, pero no puedo quedarme ajeno a lo que está sucediendo en el mundo, y entonces participo. Ahí hay un punto de coincidencia, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿hay una modificación de las relaciones internacionales? ¿Hay una modificación de la neutralidad? Como vemos, sí hay una modificación de quienes practican la neutralidad. Mi punto quizás diferente sería un Estado neutral a dónde manda sus baterías no bélicas, sino baterías de política exterior. Eso yo creo que haría la diferencia. Yo me mantendría, pero pues, yo no soy dirigente de Suiza, en un concepto de neutralidad, pero participativa en otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, una modificación de la organización internacional. Es indudable que la organización internacional, que nace en 1945, y el derecho internacional mismo ha sufrido modificaciones sustanciales. En eso basaría yo una política de neutralidad y de incidencia activa a nivel internacional. Gracias, Manuel. Maestro Rodrigo Pintado ha dejado muy claro que México no es un país neutro. Sin embargo, con lo que dice el doctor Becerra, podríamos asumir que ciertas posturas del ejercicio de la política exterior del artículo 89, fracción 10, al hablar de la no intervención, pueden concretarse como una especie de neutralidad al no participar en ciertos conflictos. ¿Qué está haciendo México ante el escenario de violencia que promueve el terrorismo? ¿Habría alguna participación por parte de México al respecto, o seamos más papistas que el Papa y el artículo 89 se aplica a rajatabla? El artículo, o sea, los principios de política exterior, como los interpreta México a través de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
son una guía para nuestra política exterior, pero no son una camisa de fuerza. Es decir, la política exterior, y ya lo ha dicho el secretario Miden en varias ocasiones, se guía por intereses nacionales y no por principios estrictamente hablando. Entonces, en ese sentido, no vamos a tomar decisiones de política exterior cegados, digamos, o apegados estrictamente a los principios, sino que vamos a ver cuáles son esos intereses nacionales en cada decisión que se tome. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, efectivamente México decide no participar en conflictos internacionales, pero por una cuestión de un interés nacional que tenemos de no involucrarnos en esos conflictos que se deriva de nuestra historia, como ya lo dijimos. Ahora bien, esto no significa que no condenemos activamente los actos de terrorismo, que no participemos en las acciones conjuntas de Naciones Unidas para el combate contra el terrorismo, que no hayamos firmado las convenciones, protocolos en relación con el combate al terrorismo. Es decir, estamos involucrados en el combate al terrorismo porque si hay grupos terroristas internacionales que quisieran venir a México, pues tenemos la obligación de combatirlos. Entonces, en ese sentido, no somos neutros ante esta realidad del terrorismo, sino que la combatimos activamente para prevenir que haya este tipo de actos terroristas en nuestro territorio, y además participamos en los esfuerzos internacionales para combatir este flagelo a nivel internacional. Hace poco el secretario Osorio Chong participó en una reunión en Washington, justamente internacional, para definir cuál iba a ser la estrategia internacional para enfrentar el nuevo reto que representa el Estado Islámico en la región del Medio Oriente, porque es una organización terrorista que además está pues reclutando muy activamente a jóvenes, sobre todo provenientes, algunos provenientes también de Europa, por ejemplo, pues la estrategia que México planteó ante este desafío es no solamente tener la vertiente del combate activo a este grupo por medios militares, sino también atender las causas de este fenómeno. Es decir, ¿por qué hay jóvenes que no se sienten identificados con su propia cultura, con su propio país, y que prefieren ir a combatir en otros escenarios como Siria, como Irak o como Libia ahora, por una causa un poco difusa, ¿no?, de crear un Estado islámico en toda la región, una especie de yihad? Entonces, ¿qué es lo que atrae a estos jóvenes? ¿Cuáles son las causas de este desarraigo que tienen y que los hace irse hacia estas o tomar este tipo de decisiones? Ese es el planteamiento que México hace, ¿no? Tenemos que atender las causas, y muchas veces las causas del terrorismo también tienen que ver con una falta de desarrollo, una falta de oportunidades económicas en los países donde estos movimientos extremistas florecen, porque la gente está harta de no tener acceso a oportunidad de trabajo, oportunidades de desarrollo, y optan por estas soluciones. Otro de los temas que México planteó y que es muy importante para nosotros por la propia situación que tenemos es el problema del tráfico y el acceso a las armas. Es decir, muchos de estos grupos terroristas han sido armados por otros países que se han involucrado en, por ejemplo, el conflicto en Siria, ¿no?, apoyando algunos grupos de oposición en contra del gobierno, y este tipo de actitudes, este tipo de decisiones, pues después tienen repercusiones como las que estamos viendo ahorita en la región, en donde pues hay estos grupos armados que tienen acceso a arsenales de armas muy importantes, que ya sea tomaron a las autoridades locales, tanto en Siria como en Irak, o que incluso recibieron de otros países que ahora están ellos mismos afectados por esos grupos. Entonces, México es un promotor muy activo del Tratado sobre el Comercio de Armas, que justamente lo que busca es evitar que se envíen armas y que se haga un comercio de armas con países que podrían desviar estas armas hacia grupos armados, o que podrían fomentar que estas armas se utilicen en violación
violaciones graves al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? México ha sufrido del tráfico de armas que proviene sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Armas que además no son solamente estadounidenses, casi la mitad de las armas traficadas hacia México son fabricadas en Europa, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un problema, que las armas europeas que iban a ser vendidas en el mercado estadounidense acaban en manos del crimen organizado en México, ¿no? Esto es un problema que nos afecta a nosotros directamente y queremos combatirlo con los medios que tenemos. Con Estados Unidos es una cuestión bilateral que tenemos que enfrentar, sobre todo de control de la frontera, ¿no? Pero a nivel internacional es un tema que tenemos que atender y que Suiza y México promovimos muy activamente, y el CICR también estuvo muy activamente implicado en las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas, que busca justamente evitar que estas armas acaben en las manos equivocadas, ¿no? Que es lo que ocurre con estos. Pues muchas gracias. Vamos a ver si la Asociación del Rifle deja de aducir a la segunda enmienda para que Estados Unidos pueda firmar esa gran convención que ciertamente va a ser muy positiva. Ya lo firmó Estados Unidos, pero no lo ha ratificado. Exacto. Y no está cerca de ratificar. Es correcto. Por eso digo, ¿no? Ojalá que algún día. Muy bien. Continuaría y preguntaría al señor embajador, ¿es la neutralidad un camino hacia la paz? Me gusta esta pregunta porque me recuerdo al comentario de Gandhi, que dice que la paz no es un objetivo, pero un camino, el camino hacia la paz. La historia no ha solamente aprendido a Suiza a no dejarse entrenar en conflictos extranjeros, ¿eh? También ha asignado a nuestro país un rol particular en el concierto de las naciones, el de una presencia activa y solidaria, ya mencionada. A este respecto, el involucramiento de Suiza cubre un espectro que va del internamiento humanitario, pienso al ejército del este del general Bourbaki en 1870, durante la guerra entre Francia y Alemania. Fue un ejército francés, hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, que interviene por todo el mundo, pasando por los buenos oficios de nuestra diplomacia, por ejemplo, entre Estados Unidos y Cuba, o Estados Unidos y Irán, los observadores que vigilan al armisticio en Corea desde 1953 con otros países, y el contingente suizos que se llama Swisskoi en Kosovo de 200 hombres. Por el gobierno suizo, el mantenimiento de la neutralidad combinado con la utilización sistemática de la margen de maniobra disponible constituye el medio adecuado para suministrar una contribución útil a la seguridad y a la paz en el mundo. Quisiera decir o añadir también que la neutralidad es un instrumento de la política de seguridad, pero no debe ser un obstáculo a la seguridad. En ese sentido, el gobierno suizo logró revisar la participación de Suiza en operaciones de la ONU y de la OSCE también en Europa, de apoyo a la paz. Sin embargo, una participación de Suiza en combates para imponer la paz es prohibida. Muy bien, le agradezco la brevedad y le pediría a los ponentes que hagan lo mismo, porque tenemos que también cederle al público la palabra. Les pediría en no más de 2 minutos lo mismo, si es para el CICR, la neutralidad, un camino hacia la paz. Bueno, como mencionó el profesor Becerra, la misión del CICR es de trabajar en tiempos de conflictos armados, no tiene como finalidad de trabajar sobre temas como la paz. Habiendo dicho eso, el CICR tiene también un rol de intermediario neutral.
que en ciertas ocasiones sí puede servir con objetivos que no son objetivos del CICR, sino objetivos de paz. Para dar un ejemplo, el proceso actual en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, y a pedido de ambas partes, el CICR básicamente hace posible que los comandantes de las FARC puedan desplazarse de la selva colombiana hacia La Habana. Entonces ahí jugamos un papel, no participamos directamente en las negociaciones de paz, pero sí hacemos posible que las negociaciones puedan darse con todos los participantes. Podría también mencionar el papel que jugó el CICR durante el conflicto de Chiapas, donde a pedido de las autoridades mexicanas ha facilitado el traslado de algunos comandantes para ciertas discusiones, o ha hecho posible también durante las elecciones que el personal electoral pueda ir a trabajar en zonas que estaban bajo la influencia de los zapatistas. Entonces hay iniciativas en donde el CICR sí puede jugar un papel que tiene, creo, efectos muy positivos en cuanto a posibles negociaciones de paz. Muy bien. Maestro Pintado. Yo creo que la neutralidad entendida como una promoción de la solución pacífica de las controversias y de la no participación en conflictos armados, en este sentido sí efectivamente puede ayudar a la paz. Es un hecho que si todos los países del mundo fueran neutrales, pues no habría guerras, ¿no? Entonces, claramente en este sentido se responde afirmativamente a la pregunta, pero no es el caso. Desafortunadamente la mayoría de los países no son neutrales, pues porque tienen intereses geoestratégicos específicos que han decidido promover por otras vías, o porque no creen en este concepto por alguna razón. Sin embargo, esto no significa que no hay otros medios para garantizar la paz, y yo creo que en este sentido, si bien México no es, como ya decía, un país neutral, pues sí promueve la solución pacífica de las controversias, y esto permite efectivamente también apoyar en la construcción de un mundo más pacífico. Y yo creo que es muy importante también que todos los estados, sobre todo las potencias, tengan en cuenta la importancia de seguir respetando los principios del derecho internacional, y de que toda acción bélica o de intervención, incluso para situaciones humanitarias, esté sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo creo que eso nos ayudaría a resolver muchos problemas y evitaría intervenciones armadas que después tienen consecuencias pues no deseadas a nivel global, ¿no? Entonces yo creo que es más allá de la simple neutralidad. Efectivamente la neutralidad tiene un impacto positivo en este sentido, pero la realidad del mundo hace que pues no podemos basarnos únicamente en eso, ¿no? También tenemos que pensar en otras herramientas, como la propia organización de las Naciones Unidas nos ofrece. Muy bien, Manuel. ¿La neutralidad un camino hacia la paz, sí o no? Sí. Bueno, entramos a la sesión. Bueno, pero aquí se dijeron varias cosas y me parece que es importante. Indudablemente, la neutralidad es un concepto de paz. Ya lo dijimos al principio, si se analiza, es una respuesta de un Estado que tiene problemas internos e internacionales. Entonces, la neutralidad es un concepto de paz, eso es positivo. Evidentemente hay modificaciones, pero en esas modificaciones, ahí es donde está el medio del asunto. En esas modificaciones, recuerden ustedes que la Carta de San Francisco tiene varios capítulos. Yo, en lugar de quedarme en el capítulo 7, me quedaría en el capítulo 6 de la Carta, porque precisamente ahí está la neutralidad. Solución de controversias por neutrales, inclusive. Y esa es la esencia precisamente del Comité Internacional de la Cruz Roja, es decir, la participación desde un punto de vista neutral con una gran autoridad moral. Aquí se abre una gran discusión. ¿Cómo actúan los estados? ¿Actúan por intereses
o por cierto prestigio internacional. ¿Cómo veríamos a un país, bueno, con ciertas limitaciones como la misma... ¿Qué es lo que hace importante a Suiza? Yo pienso precisamente su política de neutralidad, su política, digamos, pacífica, que no es un país que guarda sus intereses específicamente. ¿O sí? ¿O no? ¿Cuál es la visión que tenemos de Suiza? Es un país neutral que hace relojes muy importantes, pero también tiene una presencia de un país que no se mete en conflictos. O sea, ahí la cuestión es ¿qué prevalece? ¿Los intereses y qué tipo de intereses o cierto prestigio internacional que te da calidad? A mí me parece que la posición de México, y tampoco soy presidente ni dirijo la política exterior de mi país, pero debería de ser una política exterior de un prestigio como en otro momento teníamos. Se hablaba, por ejemplo, de la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja en la solución de una de los conflictos más señeros de América Latina, de Colombia. ¿Por qué México no está proponiendo o también no está ahí en eso? Esas son cuestiones que es interesante discutir. Muy bien, pues agradecemos a los panelistas y comenzamos nuestra sesión de preguntas. Hay unas que están muy dirigidas a algunos panelistas, pero creo que la puede contestar incluso cualquier persona. Comenzaría con una que me parece que es muy retadora, que formula el alumno del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, Christoph Lotzinger, que dice, y se lo pregunto a todos, ¿desaparece el concepto de neutralidad cuando un país no se pronuncia en contra de una guerra que viola el derecho internacional? ¿Está en peligro de extinción este concepto? ¿Quién quiere responder? No, es que bueno, la pregunta tal como formulada es un poco ambigua. ¿Desaparece para quién? Es decir, si hay una guerra y un Estado no se pronuncia respecto de esa guerra, ¿dónde queda el principio de neutralidad? Porque también permite que se cometa una violación al derecho internacional con la consecución de esa guerra. Bueno, lo voy a responder quizás también de otra manera, porque quizás ahí también hay una cierta confusión. Ser neutral no quiere ser silencioso en frente a violaciones del derecho internacional humanitario. El CICR sí es neutral en su acción, pero en frente a violaciones del derecho internacional humanitario se expresa. En muchas oportunidades sí se expresa de manera confidencial, bilateral, así que uno no lo escucha, pero creo que son conceptos, son cosas diferentes. Básicamente una cosa es para un Estado o para una organización como el CICR mantener una posición neutral, y otra cosa es el derecho a la guerra. El CICR no se pronuncia sobre si una guerra es justa o no es justa, se pronuncia de cómo se hace la guerra. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta o ya la tenemos como respondida? Muy bien, continuamos con la siguiente. ¿Es posible mantener la neutralidad sin ejército o fuerzas armadas? Esto nos lo pregunta Gabriel Kenrick Cruel. Repito, ¿es posible mantener la neutralidad sin ejército o fuerzas armadas? Bueno, no soy un experto en neutralidad, pero yo diría que estrictamente sí. Estoy pensando en el caso de Costa Rica, que no es un país que no tiene fuerzas armadas, solo tiene una policía para defender pues la seguridad interna, y ahora ha estado un poco complicada la situación con Nicaragua, desafortunadamente, pero han decidido nuevamente llevarlo ante las instancias internacionales para resolverlo. Entonces, yo creo que estrictamente sí podría responderse afirmativamente, pero en la concepción de Suiza, y aquí me aventuro un poco, escuchando lo que había señalado el embajador, pues es muy claro que la neutralidad también implica la obligación de poder defender su territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las Fuerzas Armadas tienen esa utilidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dos preguntas, señor embajador, por favor. Gracias. Muy brevemente, yo quisiera solo añadir que Suiza es en el corazón de Europa, y Europa en el siglo XX especialmente
tenía muchas guerras, 2 guerras mundiales, y para Suiza no se puede ser de otra manera que tener un ejército. Y quisiera seguir el comentario de Churchill, que dijo una vez, un país tiene un ejército siempre, el suyo o la de un otro. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta también interesante de Laura Telles, que va dirigida al señor embajador, pero también creo que la puede responder cualquier panelista, es: si la neutralidad es un instrumento político para la seguridad, pero no debe ser un obstáculo para esta, ¿en qué situación o escenario se verían en la necesidad de abandonar esta postura? ¿Suiza estaría dispuesta a abandonar la postura de la neutralidad, por ejemplo? ¿Y bajo qué situación? Creo que no. Estamos primero un país democrático, tendrá que cambiar la Constitución, y por eso necesitamos la mayoría del pueblo. Y hasta ahora, si se leen las encuestas en favor del mantenimiento de la neutralidad, están como entre 85 y 90% de la población quisiera mantener la neutralidad de toda manera. Bueno, creo que no va a ser posible. Muy bien, muchas gracias. Recojo 2 preguntas que van enfocadas al CICR. Preguntan particularmente a Juan Pedro Scherer, y Ángel González y otra persona que no pone su nombre, básicamente preguntan qué temas relevantes lleva a cabo el CICR en México y cómo ha influido la figura del DIH de Suiza directamente a México. Entonces quizás podamos englobar ambas para hablar de cómo influye la cultura suiza en el desarrollo del DIH en México y qué hace el CICR en México. Bueno, el CICR en México trabaja diferentes temas que están relacionados con la situación con las consecuencias de la situación de violencia armada en varias zonas del país. Desarrollamos acciones, en particular con la Cruz Roja Mexicana, para brindar asistencias a las personas migrantes que atraviesen México, más que todo en proveniencia de Centroamérica. Desarrollamos muchas actividades con la CEGOP como con la PGR en relación al fortalecimiento de las capacidades institucionales para temas relacionados con las cuestiones de personas desaparecidas. Como ustedes saben, bueno, es algo que afecta a muchas partes del país y donde es necesario poder dar respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos. Entonces ahí es más que todo, diría, un trabajo de fortalecimiento, de acompañamiento de las autoridades para que puedan mejorar la búsqueda, tanto la búsqueda como el trabajo forense. Entonces diría, hay toda una serie de actividades que están más que todo relacionadas de una manera u otra con la situación de violencia. En cuanto a la segunda pregunta, creo que hay otras personas más adecuadas para responder en cómo influencia. Pero antes de que alguien más responda, sumo una pregunta que tiene que ver un poco con la labor tan importante que hace el CICR, que nos formula José Manuel Granado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que sería: ¿quién garantiza la seguridad del personal humanitario y de los que protegen? Bueno, básicamente para el CICR en su modo operatorio es a través de una acción neutral e independiente, estableciendo diálogo con todas las partes en conflicto, que tratamos de recibir el respeto y garantizar la seguridad de nuestros equipos. Entonces, como lo mencioné, hubo países, y Irak creo que fue uno de los casos, pero también hubo en los años 90 en Chechenia, donde 6 colegas habían sido ejecutados, donde básicamente, diría, la acción neutra y independiente del CICR de una manera u otra ya no era aceptada o era percibida como diferente. Entonces es a través del diálogo, es a través de la aceptación de la acción humanitaria del CICR que garantizamos nuestra seguridad. Hay algunos contextos donde sí definitivamente no fue posible y donde hemos recurrido a protección armada, pero esos son excepciones
y son situaciones que no queremos, bueno, ampliar de manera general. Muy bien, muchas gracias. Hay dos preguntas muy específicas. Una en relación a cuándo regresó México al TIAR, por qué fue denunciado este tratado hace algún tiempo, ya que se refiere con Estado Islámico. Eso nos lo formula la profesora Guadalupe Rodríguez Guerrero de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y también se pregunta si es verdad jurídicamente que los principios de política exterior plasmados en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución mexicana no son una camisa de fuerza, es decir, entonces ¿son obligatorios jurídicamente o solo una guía para la acción? Esto nos lo pregunta Luis Córdoba. Pues yo diría que los principios de política exterior efectivamente rigen la manera en que debe definirse la política exterior, pero dentro de esta manera de regirla hay un espacio para la interpretación, y ese espacio para la interpretación es el que permite también, como ya señalaba yo anteriormente, la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Que es lo más importante para un Estado a nivel internacional. Pongamos, por ejemplo, el principio de no intervención. Durante muchos años se argumentó que bajo el principio de la no intervención México, y esta era la llamada doctrina Tello, derivada del ex canciller Manuel Tello, México no debería participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, ya que eso implicaba que tendríamos que pronunciarnos sobre los conflictos en otros países, dado que el trabajo del Consejo es precisamente velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y cuando hay una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, o hay un conflicto armado que amenaza la paz y la seguridad internacionales, el Consejo actúa de conformidad con la Carta y sus decisiones son obligatorias para todos los miembros de la ONU. Entonces, esta idea o interpretación de la no intervención señalaba entonces que pues México no debería participar en el Consejo, ya que eso implicaba que nos tendríamos que pronunciar o tomar una posición, una postura sobre conflictos que estaban allende nuestras fronteras, que no nos competían directamente. Ahora bien, esta interpretación cambió y entonces ahí es donde hablo de este margen de maniobra que nos permiten los principios, y nosotros definimos que pues la actuación del Consejo de Seguridad, como es una actuación legal regida por el derecho internacional, ya que somos Estados miembros de la ONU y firmamos la Carta, no, en estricto sentido, no se trata de una intervención, de una acción para prevenir o resolver conflictos que están en curso. Y México tiene todo el derecho de pronunciarse sobre estas situaciones de conflicto para tratar de ayudar a resolverlos, porque uno de nuestros principios fundamentales es la lucha, y que también es principio de política exterior, es la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ese es uno de los principios también de la política exterior que complementa, es decir, los principios entre ellos se complementan, y no está solo la no intervención, sino también está la lucha por la paz y la seguridad internacionales, y también está la solución pacífica de las controversias como parte de estos principios. Entonces, se van complementando mutuamente y nos permiten este margen de acción para tomar la decisión de participar activamente en el Consejo. Lo hicimos ya con este cambio de perspectiva en 2002-2003, justamente en el contexto de la intervención en Irak, que por cierto nunca hubo una resolución de la ONU sobre la intervención de Estados Unidos en Irak, nunca se puso a votación esta resolución, no hubo que votarla cuando estábamos en el Consejo, contrariamente a lo que se afirma que México votó en contra. Pues no, nunca votamos porque los americanos se dieron cuenta, los estadounidenses se dieron cuenta que no tenían los votos para que pasara, entonces no la presentaron y decidieron intervenir unilateralmente. Y bueno, un año después, la ONU sí adoptó una resolución avalando la intervención de Estados Unidos en Irak y estableciendo una misión de Naciones Unidas en Irak. Entonces, finalmente, se restableció la legalidad, entre comillas, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones en ese sentido, ¿no? Pero también está el tema de las operaciones de mantenimiento de la paz. Durante, pues, hasta recientemente, una de las concepciones que se tenían es que, pues, México no puede participar en operaciones de mantenimiento de la paz, que son operaciones que implican la participación de militares en otros escenarios fuera del territorio nacional,
y bueno, se interpretaba el principio de la no intervención como un principio que obligaba a las Fuerzas Armadas a quedarse únicamente en el país a la defensa del territorio. Y si bien efectivamente las Fuerzas Armadas mexicanas tienen esta doctrina estricta de defensa del territorio nacional, esto no impide que participen en apoyo de ayuda humanitaria, como fue el caso en Haití después del terremoto, o el caso del huracán Katrina en Estados Unidos, donde fueron a otros escenarios a aportar su ayuda. Entonces, la misma doctrina militar permitía que las Fuerzas Armadas participaran en otros escenarios para acciones humanitarias. Entonces, bajo esa premisa y también en el entendido de que las operaciones de mantenimiento de la paz actuales de la ONU no violan el principio de la no intervención, ya que todas ellas se autorizan con el consentimiento del Estado que las recibe, es decir, los propios Estados que tienen un problema de conflicto armado están solicitando que esas operaciones estén en sus territorios para ayudarles a resolverlo. Entonces tomamos la decisión de participar en estas operaciones y nosotros vamos a definir en qué operaciones vamos a participar, nuevamente regidos por nuestros propios intereses nacionales y siguiendo nuestros principios de esta manera interpretativa, digamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y sobre el TIAR no tendría yo la respuesta en este momento, podría regresar con una respuesta concreta. O que la profesora Marta te contacte, sí, ¿no? Te damos sus datos, Marta. Una última pregunta de Carlos Ruiz Miguel. Está orientada al doctor Becerra, pero también al señor embajador, y dice o establece que dado el procedimiento de calificación como terrorista de un grupo por el Consejo de Seguridad, y que es un poco ambigua la definición, ¿no queda imposibilitada la neutralidad en materia de terrorismo? ¿Y qué posición adoptan Suiza y México ante este problema? Manuel. Bueno, eso me da pie, y muchísimas gracias al profesor, ¿cómo se llama? Carlos Ruiz Miguel, que es un distinguido profesor español que está de visita en México. me da oportunidad para dar una respuesta también a otra de las cosas que se pusieron en la mesa. En principio, esta es la gran cuestión de un órgano, en este caso el Consejo de Seguridad, que da una calificación de terrorismo. Cuando yo, en mi exposición inicial, mencionaba que es necesario dirigir también los reflectores a la Organización de Naciones Unidas y concretamente al Consejo de Seguridad para modificarlo, precisamente de eso estoy hablando. En el caso de terrorismo, es un buen ejemplo porque después del 11 de septiembre se creó dentro del Consejo de Seguridad un comité en contra del terrorismo que está dictando una serie de resoluciones. Cuando yo hablaba que era necesario crear un sistema de pesos y contrapesos, a eso me refería. Hay una hiperactividad del Consejo de Seguridad y precisamente es el caso del terrorismo. El Consejo de Seguridad en este comité ha dictado una serie de resoluciones, entre ellos, por ejemplo, ha publicado una lista de personas que se consideran como terroristas cuando en la práctica no lo son. Es por eso que, y hay que decirlo también, que el Consejo de Seguridad ha evolucionado en el sentido de crear un ombudsperson. Eso es positivo y ese es un camino hacia la creación de este sistema de contrapesos. Muchas de las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen una legitimidad muy cuestionable. Precisamente el maestro ha mencionado el caso de Irak. Y sí, lo sabemos, en el caso de Irak ni siquiera se votó la resolución. La tríada de países que llegaron a Irak en el año 2003 lo hicieron sin el paraguas legal del Consejo de Seguridad y sin embargo posteriormente el mismo Consejo de Seguridad dictó una serie de resoluciones cuando estamos ante una situación de una guerra ilegal, pero se legalizó. Es decir, en ese sentido, ¿cuál es el contrapeso que tiene el Consejo de Seguridad? ¿Por qué se aceptó ese tipo de cosas? Indudablemente participan los miembros del Consejo de Seguridad y todos lo discuten, y eso también es muy cuestionable, porque las resoluciones se negocian y se toman ya en lo interior. Eso hay mucho escrito sobre ese tema.
En ese sentido, sí es un peligro que el Consejo de Seguridad de manera unilateral esté considerando este terrorismo. Eso es necesario una discusión a nivel multilateral, me parece, y voy en esa misma dirección. El terrorismo va en contra del derecho internacional, hay que tomar una posición, pero una posición de carácter multilateral. El caso también muy concreto de la guerrilla de las FARC. Durante un tiempo hubo muchos esfuerzos de los mismos guerrilleros para que fueran reconocidas su beligerancia y en consecuencia la neutralidad de todos los demás. Pero de repente cambiaron las cosas y se le considera como terrorista. Ahí está el asunto. Y ahorita en este momento están en la mesa de discusiones, en negociaciones de paz y ya no son terroristas. Esto también hay que tomarlo con mucho cuidado y eso tiene que ver precisamente con un replanteamiento de la organización internacional. Añadir nada más. Yo creo que también aquí hay que tener en cuenta que y ante un público de juristas y abogados es a veces complicado decirlo, pero hay que tener en cuenta que muchas veces las interpretaciones rígidas del derecho pues no aplican 100% con los intereses que promueven los estados, ¿no? Y eso es muy claro en el caso del Consejo de Seguridad. Es decir, el Consejo de Seguridad en algunos casos va a actuar de manera ejemplar, sobre todo estoy pensando en los conflictos en África, es decir, va a actuar rápidamente, de manera unificada, para atender la crisis, creando una operación de mantenimiento de la paz, desplegando sus elementos para tratar de fomentar también el diálogo político entre las partes en conflicto, y en otros casos, pues en función de los intereses políticos, principalmente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues va a actuar de una manera cuestionable, como ya señalaba el doctor, en el caso de Irak, o va a decidir no actuar, como es el caso de Siria, por ejemplo, que ya lleva casi 5 años en conflicto y que y el Consejo de Seguridad se ha pronunciado en algunas ocasiones, pero nunca de manera tan contundente como lo ha hecho en otros conflictos africanos. Aquí es donde la Realpolitik se va a poner por encima del derecho finalmente, y los intereses de los estados, específicamente de los miembros permanentes, pues van a contraponerse a los principios legales que están en la propia Carta de la ONU. Ahora, los contrapesos, yo creo que es interesante ver cómo ha cambiado el Consejo en los últimos 30 o 40 años. Durante la Guerra Fría el Consejo no podía actuar, estaba bloqueado de facto por la oposición entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Después de la Guerra Fría hay un periodo de actividad frenética casi del Consejo de Seguridad, donde empieza a actuar muchísimo para permitir acciones colectivas a nivel internacional. Y ahora, después de la cuestión de la anexión de Crimea y el conflicto de Ucrania y el endurecimiento de la relación entre Rusia y Estados Unidos, estamos volviendo otra vez a esta especie de bloqueo. Lo vemos en el caso de Siria y en otras situaciones donde Rusia y Estados Unidos se están contraponiendo y no tienen la misma concepción de qué es una amenaza para la paz y la seguridad y cuándo tendría que actuar o no el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces aquí es donde otra vez están estos equilibrios entre lo que dice específicamente el derecho internacional y la actuación real de los estados en función de sus intereses nacionales, ¿no? Muy bien. Señor embajador, ¿alguna respuesta a la pregunta? Sí, brevemente. Suiza no puede ser un contrapeso, es claro, un contrapeso, pero puede actuar. Y me recuerdo cuando me encontré en Berna, en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores en Suiza, por un periodo de 5 años, casi 5 años. Fue después de los atentados de Nueva York de 2001, del 11 de septiembre, y después también de la entrada de Suiza en la ONU. A ese tiempo decidió Suiza de
aceptar todas las resoluciones, incluidas las resoluciones sobre esas famosas listas de terroristas. Y de corto plazo vimos que, por ejemplo, 2 ciudadanos suizos eran también en esa lista, y fue muy difícil, casi imposible de borrarlo, el proceso. Y platicamos, es lo único que podemos hacer, el diálogo, porque no tenía un sistema para borrar nombres de una lista que fue hecho por el Consejo de Seguridad. Y bueno, me fue en 2007 sin saber lo que pasó. Es por eso que no puedo decirlo ahora qué pasó a esas 2 personas. Pero ahora allá se creó, cuando México estaba en el Consejo, en 2009-2010, se creó un ombudsperson, la figura de un ombudsperson, que puede revisar los casos, porque había muchos casos también injustificados de personas que estaban en las listas y que eran homónimos nada más de otra persona que estaba en un grupo terrorista y que de repente veían pues todas sus cuentas de banco cerradas, prohibición de viaje, etcétera, etcétera, y no era la persona a la que estaban buscando. Entonces ya hay un sistema de ombudsperson. Fue difícil conseguir que se aprobara, había muchas reticencias, sobre todo de algunos miembros permanentes del Consejo, pero se creó esta figura que ahora permite revisar los casos. Y solamente regresando a la cuestión de la legitimidad de las resoluciones del Consejo, yo creo que es un tanto peligroso hablar de resoluciones que son legítimas y otras que no. Las resoluciones del Consejo, su legitimidad se deriva de la Carta de la ONU, es decir, al momento en que son aprobadas por el Consejo, son obligatorias para todos los miembros de la ONU y de ahí viene su legitimidad. Hay unas que efectivamente se podría cuestionar la forma en que se adoptaron, pero es peligroso esto porque lo que ocurre entonces es que fomenta, si podemos hablar de resoluciones que son legítimas y resoluciones que no son legítimas, entonces los Estados miembros de la ONU tendríamos la libertad de aplicar o no aplicar ciertas resoluciones en función de la interpretación de la legitimidad que hacemos de ellas, ¿no? Hay un caso muy claro del conflicto entre Israel y Palestina, donde ha habido múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad que no son aplicadas porque alguna de las partes considera que quizá no son legítimas, ¿no? Pero pues lo que dice la Carta es que se tienen que aplicar, no importa cómo se adoptaron, se tienen que aplicar. Y eso, la legitimidad depende de la Carta. Y otro punto nada más que quería añadir brevemente es que para México es sumamente importante, y después del 11 de septiembre lo hicimos muy activamente en la ONU, que en la lucha contra el terrorismo internacional, no lo mencioné hace un momento, se preserve siempre los derechos humanos. Es decir, el combate al terrorismo no implica una violación de los derechos humanos, porque además hemos visto que al hacer este tipo de acciones lo único que generamos es más terrorismo y más reclutamiento de los grupos terroristas. Entonces, promovemos muy activamente una resolución en la tercera comisión de la Asamblea, que además se adopta por consenso de todos los miembros, y que negociamos inicialmente con Estados Unidos después del 11 de septiembre, para que haya más, se procure velar por el respeto a los derechos humanos en el combate al terrorismo. Pues muchas gracias. Podríamos tener otra mesa para entrar al terreno de lo político y hablar de la legalidad de las resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad y por otra la discusión de su legitimidad. Pero como no tenemos tiempo para ello y tenemos que dar por terminada esta mesa, la cual ha sido muy importante contribución para el tema de la neutralidad y la presencia de la Embajada Suiza en México, de la labor que hace el CICR, de la labor que hacen los académicos y, por supuesto, la representación de la Cancillería. Procederíamos a entregar los testimonios de reconocimiento al señor embajador por su presencia. Le agradecemos muchísimo haber venido y propiciar este panel. Felicidades. Muchas gracias. Le entregaríamos al representante Juan Manuel Gómez Robledo, al maestro Pintado, un testimonio. Muchas gracias por haber venido. A Juan Pablo Scherer, del CICR, felicidades. Y al doctor Manuel Becerra. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por su presencia. Si quieren contactar a los panelistas, es el momento de hacer networking, jóvenes, acérquense antes de que se vayan porque es gente con una agenda muy apretada. Gracias a todos por haber venido. Buenas tardes. Estuvo interesante. Sí, ¿Sentados o parados?